Muy interesantes los alcances de Estados Unidos y Perú. Y ahora les presento la siguiente parte de nuestro evento, BEPS 2.0, que contará con la participación de José Bustos, líder de Policy Desk de International Tax Services de EY España, que nos dará un breve recuento de BEPS 2.0 de manera general, y posteriormente dar paso a una conversación entre Javiera Suazo, coordinadora de políticas tributarias del Ministerio de Hacienda, y Juan Pablo Navarrete, socio de impuestos internacionales de EY Chile, sobre el mismo tema. Muchas gracias, Yanis. Nos gustaría ahora presentar a José Bustos, que nos acompaña desde EY España. Él es el jefe del Departamento de International Tax Policy y esto de hacer este seminario de vía remota nos da la posibilidad de contar con su valioso aporte. Así que adelante, José. Muchas gracias, Juan Pablo, y muchísimas gracias por la invitación de estar en este seminario donde se me ha pedido compartir con todos ustedes información o mi experiencia sobre lo que para mí y para muchos es seguramente uno de los proyectos de fiscalidad internacional más importante de las últimas décadas. Y estamos hablando del proyecto de BEPS 2.0 y en particular del pilar 2 de ese proyecto relacionado con el establecimiento de unas normas de tributación mínima a nivel internacional. Para empezar, vamos a hacer un breve repaso de lo que son estas normas, ¿no? O el proyecto que la OCDE ha puesto encima de la mesa. Como saben, hay una serie de normas para llegar a esta tributación mínima que tendrán un impacto en los tratados internacionales. La principal norma de este tipo va a ser la denominada regla de sujeción a imposición, o en su terminología en inglés, la Subject to Tax Rule. Básicamente, esto será una norma de modificación de los tratados en virtud de la cual determinadas rentas que se satisfagan a través de esos tratados y que estén sometidas a una tributación menor, a un withholding reducido o a una exención en virtud de ese tratado, pues dejarán de beneficiarse de esas tasas impositivas reducidas o exenciones del tratado en el caso en el que el receptor de esos pagos no esté sometido a una mínima tributación, en este caso a una tasa nominal mínima del 9%. Junto a estas normas de cambios de tratados para llegar a esta tributación mínima, hay otra serie de normas que tienen el objetivo de que los países introduzcan en sus legislaciones domésticas una serie de normas para que, en este caso, se alcance una tributación mínima en el país de al menos un 15% de tributación efectiva. Lo que está buscando la norma, entonces, es mirar cuál es la tasa efectiva de cada país y si la tasa efectiva de ese país es inferior a ese 15% acordado, entonces la diferencia entre esa tasa efectiva inferior al 15% y el 15% será sujeta a una tributación adicional. ¿Y dónde estará sujeta a una tributación adicional? Pues ahí es donde la organización está planteando dos tipos de normas interrelacionadas. La norma principal será la regla sobre inclusión de rentas, en su terminología anglosajona, la Income Inclusion Rule, y lo que hará es que esa tributación adicional habrá de ingresarse en el estado donde esté la cabecera del grupo multinacional. En el caso de que las cabeceras de los grupos multinacionales no introduzcan esta regla, hay una regla para prevenir o garantizar que de alguna manera haya esa tributación adicional, en este caso en el país donde se ha producido esa tributación menor. Esta es la conocida regla de pagos insuficientemente gravados, el Under Tax Payment Rules en su terminología anglosajona. Como digo, esto requerirá que los países implementen dentro de su legislación doméstica las normas que la OCDE está proponiendo al respecto. Las normas son bastante complejas en su configuración técnica. Lo que sabemos de las normas actualmente es que contendrán una serie de capítulos que los distintos países tendrán que implementar domésticamente, como digo. Fundamentalmente, la parte más importante y compleja será en la determinación de cómo se calcula esa tributación efectiva mínima en cada país, pero por supuesto habrá también normas transitorias, definiciones, aspectos administrativos de gran complejidad técnica que los países tendrán que implementar y que de hecho se han comprometido a implementar en el futuro próximo.
Y hablando de cuándo se han comprometido los países a implementar esto, pues la verdad que es que el compromiso es en hacerlo muy rápidamente. Como decía, la OCDE lleva trabajando más de 2 años en estas normas. En julio y en octubre se llegó a un compromiso político por parte de todos los países, más de 140 países que actualmente forman parte de este grupo, de implementar este tipo de normas. Obviamente Chile es uno de esos países que se ha comprometido a implementarlas y a partir de octubre lo que viene por delante es que en breve la OCDE hará pública cuáles son esas reglas modelo, esas model rules, que los países habrán de utilizarlas para implementarlas domésticamente. Esto ocurrirá antes de final de año. Durante el año 2022, el compromiso es que los países implementarán estas normas en su legislación interna con la idea de que sean efectivas ya en el año 2023 y 2024. Por lo tanto, estamos hablando de un periodo de implementación extraordinariamente agresivo. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué lo vemos nosotros importante para nuestros clientes o por qué las multinacionales deben de pensar en esto? Bueno, para empezar tienen que entender cuál es el costo fiscal de estas normas para ellos, ¿no? Tendrán que hacer unos cálculos de cuál es el impacto de la norma desde el punto de vista de mayor imposición que tendrán que hacer en determinados países. También será importante que lo sepan para entender cómo estas normas van a afectar no solamente a ellos, sino a su competencia. Habrá que saber muy bien cuáles son los países claves implicados, saber si en esos países las compañías gozan ya de algún régimen preferencial, algún tipo de exención que pueda llevarles a que su tributación efectiva esté por debajo del 15%, para entender cómo los distintos países van a reaccionar a esta situación. Es de prever que los países, las autoridades fiscales, empiecen a analizar sus propios regímenes fiscales para ver qué es lo que pueden ofrecer, de hecho, a las multinacionales para seguir siendo atractivos, para que las multinacionales inviertan en los mismos, por ejemplo. Por supuesto, esto va a suponer un cambio fundamental en la función fiscal de las empresas. Los departamentos fiscales van a tener que entender y aplicar estas normas, van a tener que ser capaces de comunicarlas a los otros departamentos, en particular los departamentos financieros van a estar muy interesados en conocer cómo estas reglas les van a impactar. Y, por supuesto, y muy importante, van a tener que entender cómo estas normas les van a afectar desde el punto de vista del reporting y el compliance. Como digo, las normas son extraordinariamente técnicas. Va a haber mucho nuevo compliance y muchas nuevas normas de transparencia y de intercambio de información que van a venir con estas normas, con lo cual los departamentos fiscales tienen que entender desde ya cuáles son los cambios que tienen que hacer en sus procesos y en sus sistemas para poder adaptarse a este cambio dramático que, como digo, se nos viene encima en materia de fiscalidad internacional. Esto es todo, Juan Pablo. Te devuelvo la palabra. Muchas gracias, José. Bueno, ahora tengo una invitada muy especial. Estamos con Javiera Suazo, que la verdad es que para hablar de temas de impuestos internacionales, último noticias a nivel de OECD, ha sido una testiga privilegiada de este proceso. Pues Javiera estuvo primero en la Embajada de Chile ante la OCDE y posteriormente en marzo de este año es coordinadora de política tributaria en el Ministerio de Hacienda, y la verdad es que es una persona súper indicada para hablar del Pilar 2 por toda la experiencia que tiene y todo el acervo que acumuló de cómo se fue gestando el Pilar 2 hasta como finalmente lo conocimos. Me ha tocado el honor de estar en algunos paneles del Instituto Chileno de Derecho Tributario y del Comité Científico de IFE con Javiera. Y ahora, Javiera, es un gusto tenerte en Iguay, así que muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ti, Juan Pablo, por la invitación y espero poder compartirles eso, la experiencia, la oportunidad que tuve de ver cómo se gestó un poquito en los últimos años de este proceso y poder compartirlo con ustedes. Perfecto. Sí, mucha gente, la que no sigue, Javiera, al día todos los temas que van ocurriendo en la OCDE o a nivel de las acciones de BEPS, se sorprendió con esta gran noticia que salió en los medios ahí el 8 de octubre de este año, donde se decía que se había llegado a un gran acuerdo respecto al tema del Pilar 2, que es el impuesto mínimo global de un 15% a grupos económicos que facturaran más de 750 millones de euros. Pero ese acuerdo no fue fácil, tuvo una historia por detrás. Ahora que soy fanático de los Beatles y está el documental Get Back, fue, como diría McCartney, The Long and Winding Road para llegar hasta donde se llegó.
Así que nos gustaría que nos contara un poco cómo fue ese proceso, cómo se llegó al impuesto mínimo global, qué vinculación también hubo entre el Pilar 2 y el Pilar 1 en temas de tributación digital y cómo lo viviste tú particularmente desde la OECD en primera fila, para no decir primera línea, y después acá ya en el Ministerio de Hacienda como coordinadora de política tributaria en todo lo que va a tener que ver con la implementación de esto. Bueno, efectivamente fue un largo camino. También fui testigo del gran anuncio en el fondo que hizo, que yo creo que el gran hito que ocurrió en octubre de este año fue sobre todo que finalmente se logró acuerdo sobre cuál era la tasa precisa de este impuesto mínimo global. Porque la última vez que hubo una declaración, que había sido en julio, la declaración que hicieron todos los miembros del Inclusive Framework en ese momento, fue que al menos la tasa iba a ser de un 15%. Entonces había mucha expectativa, o sea, ese era el piso en el fondo. Y había muchos países que tenían expectativas de que este monto fuera mayor. Y finalmente, en octubre, se logra esta gran definición y hubo un acuerdo consensuado de la gran mayoría, si no me equivoco, 136 países miembros del marco inclusivo, de que la tasa en Pilar 2 del impuesto mínimo global fuera un 15%. Bueno, y efectivamente fueron muchos años y muchos años de trabajo que en el seno de la OCDE tuvieron que transcurrir para llegar a este acuerdo. Recordemos que ya la acción 1 del proyecto BEPS tenía por objeto en el fondo hacerse cargo de la tributación de la economía digital, que es el corazón de Pilar 1, que acompaña a Pilar 2. Y entonces desde el año 2015 hubo cierta frustración porque no se podía lograr un acuerdo sobre un nuevo concepto de establecimiento permanente digital. Al mismo tiempo, si recuerdas, como el año 2018, que estuvo este intento también de la Unión Europea de postular una solución provisoria con impuestos digitales transitorios hasta lograr una definición definitiva. Entonces, finalmente, yo creo que fue el año 2018 donde se puso sobre la mesa como un nuevo impulso y la nueva ambición de efectivamente lograr un acuerdo sobre la acción 1 del proyecto BEPS, y apareció entonces Pilar 1 junto con Pilar 2, que de alguna forma fue la negociación política. Muchos países que en algún momento no dieron su voto, su acuerdo para avanzar en Pilar 1, probablemente sobre todo países donde están las empresas matrices de las empresas digitales, sí lograron como llegar a acuerdo de que un paquete que también tuviera este Pilar 2, que lo que busca es terminar con la competencia a la baja de las tasas de impuesto corporativo que hubo en los últimos años, sobre todo los países OCDE, logró entonces el consenso político para seguir avanzando y seguir negociando, y es el trabajo arduo que ha habido en los 2 últimos años, hasta que esta gran declaración que marca un hito definitivo y que ahora entramos en el proceso de implementación del acuerdo. Bueno, yo estoy de acuerdo, Javiera, contigo. Yo creo que este acuerdo hubiera sido súper inviable si no se hubiera paquetizado de algún modo el tema del Pilar 1 y Pilar 2. La visión que yo tengo es que el tema de la tributación digital fue la que de alguna manera movió el avispero acá, desordenó los conceptos tributarios básicos o estándares en materia de tributación internacional, país fuente, país de la residencia. Un tema de alto voltaje político. También vale la pena recordar las declaraciones cruzadas en un minuto en Twitter entre el presidente Trump y el presidente Macron, y yo creo que fue la manera de avanzar en este proyecto. Ahora, dado que el Pilar 2 establece este como threshold de grupos económicos que facturen más de 750 millones de euros, yo tengo la impresión, mientras no se dicte algo complementario, que respecto a grupos económicos que facturen por debajo de esa cantidad de manera consolidada, puede seguir eventualmente esta competencia de tasa y tax sparring, donde los distintos países hacen oferta a determinados grupos económicos para que se establezcan en esos países, pero bueno, es algo que vamos a tener que ver. Haciéndole, Javiera, doble clic a el Pilar 2. Bueno, hay como 2 grandes categorías de norma un poco que se dictan al amparo de este impuesto mínimo global. Primero, la denominada GLOBE. ¿Cuál es tu impresión o qué nos puedes decir de las nociones generales de ese tipo de primer grupo de reglas que se dicta al amparo del Pilar 2? Claro, yo creo que el primer gran grupo de reglas, porque si uno ve la declaración del marco inclusivo, claro, se separan 2 reglas, que el Pilar 2 está compuesto de 2 reglas, pero en realidad Income Inclusion Rule, que en español sería
o sea, que es el impuesto mínimo global, Sí, finalmente. sí. El Income Inclusion Rule, el impuesto mínimo global, es el gran corazón de Pilar 2. Y eso, ¿qué es lo que otorga? Es derecho de gravar al país de residencia de la casa matriz de este grupo multinacional cuando sus filiales tienen una tributación, jurisdicción por jurisdicción, más baja de ese impuesto mínimo global, que ahora sabemos que es una tasa de 15%. Entonces, la jurisdicción de residencia va a tener derecho a hacer un top-up, a poder gravar ese diferencial para que todas esas filiales y establecimientos permanentes que tiene la multinacional realmente tributen con la tasa del 15%. Pero entonces, el derecho a gravar lo gana el país de residencia. Y la segunda norma, en el fondo es como otra cara de la moneda, permite o le devuelve derechos a la imposición al país de la fuente, pero está mucho más limitada. Es solamente aplicable en aquellos casos en que se trate de un país en vías de desarrollo, de acuerdo, no recuerdo bien, creo que es una referencia al Banco Mundial para ver quiénes son los países que tienen derecho a aplicar esta norma. En este caso, la tasa mínima de imposición no es de un 15%, es de 9%, claro. Entonces, en este caso, el país de la fuente puede recuperar derecho a gravar conforme a su convenio bilateral y gravar hasta ese 9% si es que el país de residencia o donde se están distribuyendo esas utilidades no alcanza a ser grabado con una tasa del 9%. Perfecto. Sí, bueno, y este derecho que tiene el país de la residencia, yendo a la regla general respecto al impuesto mínimo de 15%, también incluye una carga desde el momento que ese país de la residencia, al tener el control, es el que va a tener que hacer todo el ejercicio de consolidar los resultados a nivel tributario para efectivamente ver cuál es la tasa de impuesto aplicable, que es como uno diría, una versión ya 2.0 de lo que se estableció antes en una acción BEPS anterior del Country by Country Report. O sea, el país de la residencia, el que tiene que hacer esta como recolección de distintas subsidiarias y establecimientos permanentes a la hora de aplicar este impuesto, ¿no es cierto? Claro, y para simplificarlo, y esto también, o sea, hubo mucho trabajo detrás. En un primer momento se dijo, ok, usemos los resultados de los estados financieros consolidados del grupo multinacional, y claro, los que estaban sentados en esa mesa negociando son tributaristas y les parecía una locura usar estos valores en el fondo para determinar la tributación. Pero por efectos de simplificación, y así está establecido también en la declaración, se va a basar en los resultados, o sea, en los estados financieros consolidados con las mínimas adecuaciones que sean necesarias hacer para determinar si hay tributación efectiva o no sobre el umbral. Sí, y eso es bien importante porque yo creo que sobre todo en un sistema como el chileno, donde de alguna manera tenemos esa bisagra tan marcada, que es que uno tiene primero los resultados de los estados financieros y después para fines tributarios hay una serie de ajustes y se produce una suerte a veces de esquizofrenia, donde obviamente a nivel de estado financiero las compañías quieren mostrar los mejores resultados posibles, son los que hacen oferta pública de valores por cierto, pago, ¿no? Pero a nivel tributario de repente aparecen pagando patentes chicas, de alguna manera esa disociación, que también, bueno, hay unos videos de YouTube de cómo el Parlamento Europeo encara ciertos CFO de compañías de multinacionales, de alguna manera se va a dejar de producir y por lo tanto lo que va a mandar, como tú dices, son los estados financieros con obviamente con ajustes menores. Eso es súper interesante. Y bueno, y la otra reflexión, Javiera, que alguna vez compartimos también es que, bueno, todos los temas tributarios al final nunca tienen un origen en este momento, sino que siempre son ideas que se van trabajando y se van perfeccionando con el tiempo y a veces, muchas veces se va experimentando ciertos fracasos que ocurrieron, como el que tú mencionabas, con lo que ocurrió antes con el origen del Pilar 1. Te quería llevar un poco, Javier, hacia Chile. Y hablemos un poquito del Pilar 1, dado que este vínculo que hicimos y cómo finalmente se logró la aprobación. Chile era un país bastante especial en tributación digital, porque era un país que en estricto rigor, con la normativa previa a la ley de modernización tributaria del año pasado, la 21.210, en teoría gravaba la tributación digital por vía de impuesto a la renta. Básicamente tiene una norma tan extensa a nivel de impuesto adicional que cualquier pago de servicio desde Chile a un proveedor no residente está grabado con impuesto adicional, pero en la práctica eso tenía cero control y cero implementación. O sea, Chile uno podría decir que a nivel normativo cumplía la norma, pero en la práctica no se aplicaba tributación digital. Y vimos que el primer intento del gobierno en el proyecto original de reforma tributaria ahí por agosto del 2018 fue establecer
un impuesto específico de tributación digital de 10% y después se decidió irse hacia la vía probablemente que iba a recaudar más y que iba a ser quizás más factible de implementar que hacerlo vía el IVA, pero dejando pendiente el tema de la posibilidad de aplicar un impuesto más de contenido de carácter a la renta, si tú quieres, de eso. ¿Cómo evalúas tú en respecto al Pilar 1 lo que hizo Chile, los avances que tuvo con la ley 21.210 y que a tu juicio quedaría pendiente para corto, mediano, largo plazo en esa materia? Bueno, yo estoy convencida, la verdad, de que uno de los aspectos más positivos que tuvo la ley de modernización tributaria fue solucionar el problema de IVA que estábamos enfrentando de todos estos nuevos sistemas de negocio, de todas estas plataformas que todos, en el fondo, como personas naturales contratamos, y que, si bien teóricamente en la letra de la ley estaban grabadas con IVA, no había cómo cobrarlo. Y esa no fue solamente una dificultad que enfrentó Chile, fue todos los países de la OCDE. De hecho, poquitos años atrás, habían empezado a tratar de hacerse cargo de ese tema. Y yo creo que fue el primer intento, este cambio que hubo entre la versión original, el mensaje original de la ley de modernización tributaria, fue un acierto. Mirar a la OCDE, aprovechar ese valor agregado enorme que tenemos de ser miembros de la OCDE, de poder, en ese momento nos asesoramos con ellos, hablamos con todos los países que ya tenían resultados positivos de haber implementado estos sistemas de IVA y quizá destacar este punto, porque siempre este fracaso de la acción 1 del proyecto BEPS fue en renta, pero nunca se destaca que la solución de IVA a los servicios digitales, este sistema voluntario de que las plataformas extranjeras se registraran, ya está en el reporte de la acción 1, que ahí sí fue un éxito. Entonces Chile lo que hizo en el fondo fue sumarse a la solución de estándar internacional. Y efectivamente, respecto del impuesto a la renta, es que teníamos la tarea pendiente y como miembros del marco inclusivo y como uno de los países que apoyaron esta declaración, nosotros ahora vamos a implementar Pilar 1 de esta solución global, y eso significa que en el fondo, como país de la fuente, estas multinacionales que logran el umbral, que tributen, o sea, que tengan operaciones en Chile, Chile va a tener, y que superen los umbrales con toda la complejidad de Pilar 1, Chile va a tener derecho a grabar ahora, aunque exista un convenio bilateral que lo impedía. Porque claro, si bien Chile tenía el impuesto adicional en todos aquellos casos que teníamos convenio, por aplicación si no se configura establecimiento permanente, se desactivaba en el fondo la potestad tributaria de Chile. Comentaste algo, Javier, así súper interesante respecto a las ventajas y la posición que tiene Chile como miembro de la OCDE, porque yo, bueno, de cuando estudié Derecho Tributario en la universidad y después afuera, a finales de los 90, principios de los 2000, Chile siempre tenía un rezago que era bastante importante. No sé, normas, por ejemplo, de CFC, Chile dicta el 2014, cuando la primera versión de normas CFC se dictan en Estados Unidos en los años 60, o sea, estamos hablando de más de 50 años de retraso, y no porque no supiéramos que existían las normas CFC, sino que porque no teníamos plataforma, no teníamos las herramientas, y es súper interesante a propósito del Pilar 1 lo que tú cuentas, de estar en una discusión que va paralela a lo que está haciendo el resto del mundo, a veces teniendo los fracasos que tenemos con el resto del mundo como en temas de renta, y viendo dónde funcionan o no las otras cosas, y decir, bueno, asentemos primero el IVA y después vámonos a renta, y en ese sentido la posibilidad que nosotros tenemos como miembro de la OECD, y bueno, y parte de la globalización también de ir discutiendo los temas tributarios a la par del resto del mundo, es algo que quizás a la gente más joven es como el aire que respira, pero de repente a los que no somos tanto, existe una diferencia que es bastante notable y es, como digo, súper interesante tenerte a ti que has estado como testigo privilegiado de eso. Y quería cerrar un poco con eso, Javiera, llevando ahora Pilar 2 a Chile como miembro de la OCDE. La verdad es que veo la fecha y dicen, bueno, que esto debería estar operativo el 2023, que parece mucho tiempo, pero la verdad es que yo encuentro que es bien poco. O sea, esto me puedes comentar más tú que yo de lo complejo que es, pero yo leo el Pilar 2 y veo inmediatamente, me acuerdo cuando Chile entró a la OCDE, haciendo memoria, que hubo que actualizar una serie de legislación, hubo ahí unos temas con el secreto bancario, una serie de cosas. Yo leo el Pilar 2 y lo que uno tiene que hacer a nivel de implementación, y simplemente a vuelo de pájaro veo que tenemos que dictar legislación doméstica vía Congreso, tenemos probablemente que modificar convenios bilaterales de doble tributación,
Y es probable que haya otro convenio multilateral para poder implementar esto, un segundo MLI, y la verdad es que es bastante poco tiempo, y te lo linkeo con una tema de contingencia. Acá van a haber elecciones parlamentarias en Chile, ahora hay un Senado que es 50 y 50, dice que eso va a ser, el otro día leí una nota de Ignacio Orión en la segunda, una suerte de gridlock, y que por lo tanto no iban a haber reformas tributarias tan profundas, pero Chile tiene una tradición, que tú eres testigo privilegiado, de como miembro de la OCDE ir siempre a la vanguardia. Y si bien siempre hay un tema de soberanía interna, Chile nunca ha tenido ese tipo de problemas para suscribir y materializar y honrar la palabra respecto a los acuerdos que se toman. Y me imagino que Pilar 2 no va a ser la excepción, pero me gustaría ver cómo lo ves tú. O sea, efectivamente, yo creo que 2 puntos destacaría. El primero, que como país miembro de la OCDE, yo creo que también algo que es muy valioso, o sea, no solamente para Chile, nosotros obviamente es de estar a nivel como con los últimos estándares, que así lo hemos hecho, yo creo que todos tenemos que estar muy orgullosos de eso. Es cosa de mirar nuestros convenios, por ejemplo, que implementaron las medidas BEPS antes que incluso hubiesen salido los reportes definitivos. Pero también le da mucha seguridad a los contribuyentes. O sea, qué bueno que tenemos la oportunidad de nosotros, si vamos a implementar un estándar internacional, vamos a hacer una reforma tributaria, hacerlo primero con normas comunes, o sea, uno, disfrutar de la experiencia de los fracasos y aciertos de otros países en ese foro. Eso es impagable. Impagable también, que nuestros expertos del Servicio de Impuesto Interno vayan a esas reuniones, participen, se nutran de la experiencia que pueden aportar esos otros países que tienen hartos años más de historia que nosotros. Pero además a los contribuyentes es una seguridad para ellos. O sea, saber, creo que es un grano de arena muy importante para poder hacer las cosas bien. Y respecto de la implementación de las medidas, yo creo que en materia de tributación internacional, Chile algo muy positivo que ha tenido, que creo que siempre se ha visto como una política de Estado. Por ejemplo, el hecho de celebrar convenios de doble tributación o celebrar tratados de libre comercio. Y yo confío en que, más allá de la coyuntura política que pueda haber, que para estos temas y también, sobre todo cuando son medidas antielusivas o medidas acordadas como estándar internacional, siempre ha habido el apoyo suficiente para poder implementarlo de manera expedita. Sin perjuicio que, como la misma declaración lo dice, los plazos, lo comparto contigo, son muy, muy ambiciosos, y sí hay una advertencia, y nosotros también lo hicimos, nos preocupamos como Ministerio de Hacienda de advertir a la OCDE de que vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para cumplir con los plazos, pero que tienen que considerar también las realidades legislativas de cada país, porque nos pasó con el MLI, que claro, nos hubiese gustado poder haberlo tenido ratificado mucho antes, pero también hay que ser realista en que los procesos legislativos no son tan rápidos como uno quisiera. No, y justamente como son decisiones de Estado, muchas veces involucran varios poderes del Estado que tienen que actuar de consumo para lograr. Así que sí, es bastante exigente. Javiera, te doy nuevamente 1.000.000 de gracias por haber venido. Como decía, es un gusto para una hora vivir todo el tema de la tributación y tener discusiones globales con los demás países, no estar a la saga como podíamos estar hace unos años. Y qué mejor para un seminario de esta naturaleza de tenerte a ti, que estuviste al lado de que estás ahora en el Ministerio de Hacienda, que has vivido este proceso en primera persona, que nos hayas contado toda esta experiencia, además de súper entretenida la conversación. Así que esperamos contar nuevamente contigo más adelante, y te doy 1.000.000 de gracias de haber venido. Muchas gracias a ti y gracias a todos. Bueno, después de esta entrevista con Javiera, te devuelvo el pase, Yanis, para continuar. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias, Javiera. Un tema muy importante, ciertamente, que también está a la vuelta de la esquina, como comentaba José al inicio, y no se entiende incluidos los planes de los candidatos, como decía Javi y Víctor en el inicio del seminario. Bueno, y ahora tendremos un break de 10 minutos para volver a conversar de lo más relevante en la agenda tributaria regional y también para hablar de las tendencias de internacionalización de holdings chilenas y experiencias en la región.